La entrevista del Telematutino 11, gente importante, y a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Juan Manuel Rosario, quien es viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio de Interior y Policía. Muy buenos días, un placer, doctor, tenerlo de nuevo en el programa. Buenos días. En su rol ya oficial, porque el doctor Rosario fue un invitado muy frecuente. Ay, sí. Por allá, por el año 13 y 14, Sí. cuando se debatía. Estaba googleando y me encontré con entrevistas del 2015, 2016. Cuando debatíamos aquella histórica sentencia del Tribunal Constitucional, pero ya estamos en otras cuestiones. Doctor, ¿cómo marcha la resolución del Consejo Nacional de Migración que establecía 3 meses para que los empresarios que contratan haitianos, porque básicamente son haitianos indocumentados, regularicen la situación? Mire, nosotros en esta misma semana, el martes, tuvimos una reunión con los productores nacionales en la Cancillería, porque el Consejo decidió que teníamos que reunirnos con esos sectores para explicarle la medida, no para socializar la medida, porque la medida hay que aplicarla porque es un asunto de política migratoria, eso lo manda las leyes migratorias nuestras. Entonces, se hizo, vinieron los productores agrícolas o agropecuarios, también tuvo el sector de la construcción. Se le explicó cuáles son los procedimientos de contratación, que era una de las cosas que nosotros queríamos dar a conocer o explicarle, porque lo que le estamos diciendo es, nosotros vamos a aplicar la ley. Ustedes tienen que saber cuáles son los procedimientos para que hagan la contratación conforme a lo que establece nuestro reglamento de migración y lo que establece la ley de migración. Pero y no es muy tarde para eso, doctor, porque le digo, porque eso fue en septiembre y creo que el plazo vence ahora. No, mire, nosotros... Entonces, si eran 3 meses y ahora que se le está explicando justo cuando ya casi está por vencer el plazo, ¿cuál es el sentido? No, mire, es que eso es un aporte que hace el Consejo Nacional de Migración, pero no es que ellos se daban por no enterados de que tenían que cumplir con eso. Cuando ellos contrataron esos extranjeros ilegales, ellos sabían que no debían hacerlo porque la ley de migración está desde el 2004, y entonces la anterior ley también, la 95, decía lo mismo. En el año 1990, Balaguer inclusive hizo un decreto para regularizar, le dio autorización a la Dirección General de Migración para regularizar extranjeros ilegales aquí en el país, pero no la regularización como se veía, sino establecer quiénes estaban de tránsito o quiénes estaban como trabajadores temporeros y quiénes estaban como residentes. O sea, eso es un proceso que viene de mucho tiempo. Se hizo el Plan Nacional de Regularización y se hizo precisamente para nosotros aportarle a la República Dominicana un conglomerado de personas extranjeras que trabajan en la República Dominicana. Eso se hizo entre el 13 y el 15. Y se hacía precisamente porque entendíamos que debíamos someter al extranjero a la legalidad de la República Dominicana o del Estado Dominicano y no inverso, someter al Estado Dominicano a la ilegalidad del extranjero. Y los productores saben eso, saben que nosotros hicimos ese trabajo, inclusive se le explicó eso, se le dijo la cantidad de personas que fueron regularizadas o que se inscribieron en el plan. Y digo que se inscribieron porque como estamos haciendo una auditoría, lo que queremos establecer si todo eso se hizo conforme a la ley, porque hay muchos indicios de que se violó la ley y el propio reglamento sobre regularización. De todas maneras, se le dijo, mire, se inscribió en el área de la construcción más de 30,000 personas, en el área del agropecuario unos 26,000, en servicios domésticos unos 11,000 personas. Entonces, bueno, si nosotros hacemos la auditoría y se demuestra que nosotros logramos detectar o establecer cuáles son los que cumplieron con todos los requisitos conforme a la ley. Bueno, pues yo te quiero una cantidad de trabajadores legales en la República Dominicana. Ok, pero a partir de esa resolución y de ese plazo, ¿se han regularizado en contratos de trabajo más trabajadores? Y también la pregunta, ¿cuál fue la actitud de los empresarios? Si le pidieron prórroga para el tema, si le pidieron flexibilización, yo le voy a explicar si eso. Le pidieron algunas excepcionalidades, ¿qué pasó ahí? No, yo le voy a explicar. Mire, el asunto de los 3 meses, las personas no comprenden, algunos no comprenden qué fue lo que decidió el Consejo en ese sentido. Nosotros decíamos, tienen 3 meses para que resuelvan el problema de la legalidad dentro de su empresa. Exacto. Si en esos 3 meses no cumple, la Dirección General de Migración, que es la que ejecuta todo lo que tiene que ver con la política migratoria, va a actuar y va a repatriar. Así que van ahí a las construcciones. Y van a repatriar, porque eso es un mandato de la ley, eso es una repatriación automática.
Okay. Y ellos tienen que preparar su situación interna o haber consecuencias. ¿Y se entendió, doctor? Nosotros explicamos muy bien y la mayoría de los que estaban ahí, por lo menos lo que tiene que ver con el registro de extranjeros ilegales y también los que están legales, nosotros estamos hablando de un registro, no de una regularización. Para saber todo lo que está en el territorio nacional, ellos están dispuestos de muy buena voluntad a colaborar con ese proceso. Y se le fue muy categórico en el sentido de que nosotros no vamos a regularizar, sino a registrar y que vamos a aplicar las leyes migratorias, porque era como reafirmar lo que nosotros habíamos decidido, lo que había decidido el Consejo. El ministro de Interior y Policía, al cerrar la reunión, hizo un llamado a ellos, a los productores y a los constructores, de que esto es un asunto por la patria. Primero está la República Dominicana y después cualquier otros intereses individuales. Nosotros tenemos que aplicar las leyes migratorias por la misma situación que tenemos nosotros internamente, con esa cantidad, esa avalancha de extranjeros ilegales que no pasaron el rigor consular para uno saber a quién uno tiene en el territorio nacional, y evidentemente que tenemos un potencial peligroso en nuestro territorio, porque son gente que han venido aquí y vienen de una sociedad con muchos conflictos. Personas que usted no sabe si pertenecen a una banda o si no pertenecen a una banda. O sea, usted no conoce nada, porque nosotros tenemos la presencia de esa irregularidad o de esa ilegalidad en el país, y como es ilegal, no se cumple con el rigor de investigación y de depuración. Doctor, antes de entrar al territorio. ¿Cuántos pasaron por el proceso de regulación? Por el proceso de regularización, se inscribieron 280,000 o 288,000 y supuestamente calificaron 260,000. Después de ¿Se eso, puede decir que eso fue un fracaso? Después de eso vino hay más haitianos que eso. Después de eso vino una renovación. Se renueva el estatus y lo hicieron de manera ilegal. ¿Y por qué lo hicieron de manera ilegal? Porque inmediatamente termina el plan de regularización, ya todo el proceso que tiene que ver con extranjeros tiene que someterse a la ley de migración 285-04 y su reglamento. Entonces el reglamento tiene su procedimiento para renovar estatus en la República Dominicana, y eso no se cumplió. Lo que se hizo fue que se estableció la cantidad de personas que estaban aquí en condición de no residente y de residente, y se les renueva el estatus automáticamente, y eso fue un error. Entonces, pero de esa cantidad que procedió a ir a renovar su estatus, de 260,000 solamente fueron 203,000. De esos son unos 180,000 y algo que son no residentes en la República Dominicana. Y precisamente eso es lo que estamos evaluando. Haciendo una evaluación, la auditoría. Uno a uno. Sí, 1 a 1. Y se ha avanzado muchísimo. Próximamente nosotros vamos a dar los detalles de esa auditoría. Hay quienes han hecho observaciones de que esa regularización se hizo por un problema de solidaridad o de derechos humanos, de fraternidad con Haití. Nosotros no estamos aquí para hacer una ley en función de la fraternidad con tal o cual país. Las leyes se aplican. Nuestras leyes es para proteger a la República Dominicana, no es para solidarizarnos con nadie. La República Dominicana, el extranjero tiene que estar conforme a nuestros derechos y no hay problema. O sea, usted en términos administrativos no podía tomar una determinación en función de que a usted le daba pena o que usted quería solidarizarse con tal o cual país. Porque para tomar esa decisión tendría que abordarlo el Congreso, que es el que tiene facultad para tomar una determinación de ese tipo. O sea que el mismo argumento que se ha querido levantar es un argumento que no está sustentado en la dinámica del derecho interno ni siquiera en la dinámica del derecho internacional. Ahora, doctor, hay varios temas ahí con relación a esto. Lo primero es que tener ilegales en una empresa a nivel internacional se puede calificar eso como una práctica desleal, de tener indocumentados o no regularizados. Y también el trabajador pierde muchos derechos al no estar con un estatus legal en el país. Pero si la ley es para cumplirla, todavía yo sigo sin entender la reunión, porque la ley está ahí y es para aplicarla, no es por solidaridad o por decir que seguiría a pique la industria agrícola, que eso afectaría determinadas, la que se iría también abajo la construcción, por la cantidad de extranjeros indocumentados que tienen presencia en esas áreas. Entonces, si el espíritu es cumplir la ley,
en qué situación estamos con esas empresas y también con la reunión para explicarles y que ellos colaboren. Mire, Ahí que en el sentido general usted tiene razón. La ley hay que aplicarla y no hay que aplicar, y no hay que hacerle ninguna explicación a nadie, sino aplicarla. Sin embargo, dicen muchos abogados que lo que abunda en derecho no daña, en la política también y en lo social. Si nosotros tenemos que reunirnos para nosotros persuadir a la gente de que tienen que acogerse a la aplicación de la ley, pues nosotros lo hacemos. Porque cuando salió la resolución o las resoluciones, mucha gente comenzaron a decir que se iba a perder la producción nacional. Exacto. Y nosotros no podemos condicionar la aplicación de la ley a los intereses particulares de ningún sector. Los sectores lo que tienen que hacer es adecuarse. Lo que tienen que hacer todo el trabajo, todo el esfuerzo para nosotros contratar entonces la mano de obra dominicana y la mano de obra que viene en términos legales al territorio nacional. Y en ese sentido yo ayer tuve una reunión con el Sindicato de Trabajadores de la Construcción porque se escucharon solamente a los empresarios, pero hay que escuchar a las personas que trabajan ahí porque se dice que el dominicano no quiere trabajar. Y estamos tratando de establecer contacto con los jornaleros agrícolas. Porque es que nosotros tenemos que ir... Pero eso es un condicionamiento, porque si no hubieran, por ejemplo, ¿eso quiere decir que podemos violar la ley? No, no se puede violar la ley. ¿Qué es lo que ocurre? No sigo entendiendo. Mire lo que pasa. Hay quienes argumentan de que a los dominicanos no les gusta trabajar para justificar contratar mano de obras ilegales. Y nosotros no podemos dejar de aplicar la ley por los intereses particulares de un sector determinado de la economía nacional. Pero a nosotros nos interesa escuchar las personas que son acusadas de no gustarle trabajar. Por ejemplo, ¿qué ustedes van a hacer escuchando eso? No, pero es que es importante porque ¿qué es lo que ocurre? Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, a los trabajadores de la construcción, ahí tiene que estar el Consejo y ahí tiene que estar el Ministerio de Obras Públicas. ¿Y en qué cambiaría eso? Bueno, si nosotros logramos buscar un acercamiento, una aproximación sobre cuáles son las dificultades que hay para que un dominicano quiera trabajar con el precio que trabaja un extranjero ilegal. Bueno, un dominicano te dice, bueno, pero yo no voy a trabajar por lo que trabaja un haitiano. Entonces nosotros tenemos que resolver ese problema. Y eso es un asunto hay que aumentar los salarios. Entonces tenemos que trabajar con eso, porque usted tiene ahí, en el Consejo Nacional de Migración, usted tiene ahí Obras Públicas, por ejemplo, que usan mano de obra para la construcción. Entonces, Obras Públicas puede dar aporte de cómo nosotros dominicanizar el trabajo en la República Dominicana. También tenemos ahí agricultura que puede aportar de cómo nosotros podemos dominicanizar la mano de obra dominicana en el campo. Entonces, eso es importante porque nosotros tenemos que poner a la gente a participar en la solución de este problema. Yo soy partidario, inclusive, que el problema migratorio no se puede quedar en el marco de 2 o 3 burócratas o 2 o 3 personas que supuestamente lo saben todo. Hay que involucrar a la sociedad dominicana en la discusión de ese problema. Porque es que tenemos un problema que se ha tratado de enfrentar durante muchos años y el problema continúa. Ahora nosotros estamos haciendo un esfuerzo con la resolución. ¿Usted cree que se ha tratado de enfrentar por muchos años? Es decir, las leyes se han cumplido por muchos años. Mire, vamos a ver la cosa dentro del contexto de la dinámica de ese problema. Sí. El hecho de que nosotros hiciéramos una ley, la ley 285-04, ese fue un aporte, eso fue un esfuerzo por nosotros. Pero y antes de eso. Por nosotros. Bueno, pero es que siempre tiene que haber un primer momento para tratar de enfrentar el problema. Entonces nosotros hicimos la ley 285, hicimos un reglamento, planteamos el plan de regularización para nosotros tratar de regularizar o someter a la legalidad del Estado Dominicano al que está irregular en el país. Y comenzamos a hablar de una frontera jurídica, porque el asunto no es tan simple. Los intereses nacionales e internacionales que viven conspirando contra la República Dominicana no es cualquier cosa. Cada vez que nosotros intentamos aplicar la política migratoria conforme a nuestros intereses y conforme a las leyes nacionales, a la ley migratoria y a la Constitución, siempre sale alguien a tratar de obstaculizar eso. Entonces, se ha hecho un gran esfuerzo. Aquí hay un conjunto de personas, que no somos muchos, que hemos pasado un gran tiempo luchando para que se apliquen las leyes migratorias. Bueno, pues eso es un esfuerzo. El Tribunal Constitucional hizo una sentencia, la 168, que es para fortalecer todo lo que tiene que ver con la frontera jurídica en materia de nacionalidad. Y ahora con estas resoluciones nosotros seguimos trabajando eso. Bueno, pero tenemos que involucrar a todo el mundo, la mayor cantidad posible de personas que entiendan esto.
Yo no sé si Ramón recuerda que cuando salió la 168, era un grupito solamente que estábamos defendiendo eso. Claro. Teníamos Y la comunidad internacional dándonos fuerte. Sí, era una cosa fuerte. Ya nosotros tenemos una población que, por ejemplo, con estas medidas, han reaccionado a favor de las medidas. A tal grado que las personas que siempre han adversado la aplicación de una política migratoria correcta, no han tenido peso, o sea, sus comentarios no han tenido peso en esta ocasión, porque ya la gente sabe que el problema migratorio de la República Dominicana es serio, que a veces trasciende ya al componente simplemente migratorio y se ve ya como que es una conspiración que entra dentro de los aspectos que tienen que ver con la seguridad nacional y la seguridad ciudadana de la República Dominicana. ¿Cuántas parturientas no entran a la República Dominicana a través de bandas? ¿Y por qué, por ejemplo, los organismos internacionales comienzan a hablar de derechos humanos de esas parturientas y no hablan de la necesidad de nosotros proteger la frontera, fortalecer la frontera para que esas personas no pasen de manera ilegal hacia el territorio nacional? Que fue lo que yo le dije al enviado, que trabajen allá con el esos enviado recursos especial que vino aquí los otros días de Haití, que se reunió con el ministro y con quien les habla, que él hablaba de que había que buscar hablaba de las parturientas y al mismo tiempo hablaba de que había que buscar una forma de compartir responsabilidades para fortalecer la frontera. Y yo le decía, bueno, fortalecer la frontera sería muy bueno y el diálogo sería muy bueno en ese sentido, porque eso permitiría que ustedes no permitan, valga la redundancia, que las parturientas pasen para este lado. Y así ustedes jamás podrían hablar de repatriación, porque si ellas no pasan para acá, no hay que repatriarlas. En esos términos se habló, y hablaba de buscar un acercamiento con los dos pueblos, que supuestamente, según él, hay una tensión entre ambos pueblos. Y yo le decía, bueno, pero nosotros hemos expresado una actitud de buena voluntad al plantear construir 3 hospitales de aquel lado, para que las parturientas se queden allá. Bueno, eso es una expresión de buena voluntad del Estado Dominicano. Eso indica, miren, el esfuerzo que nosotros estamos haciendo para tratar de encauzar todo lo que tiene que ver la política migratoria con el interés nacional es un esfuerzo enorme y va a dar resultados. Nosotros estamos trabajando en la habilitación de 40 oficinas a nivel nacional para el registro. Y cuando hablamos del registro, a veces la gente piensa que Qué bueno que usted lo diga, porque lo que se ha dicho es que eso es para regularizar. Nosotros no vamos a regularizar a nadie y se les ratificó eso a los empresarios que estaban reunidos con nosotros. Nosotros no, porque ellos hablaban muchas veces de regularización, a veces un mal manejo del concepto. Y nosotros lo que estamos hablando es de saber todo el que está en el territorio nacional. Nosotros los registramos y la Dirección General de Migración no puede detener la repatriación en base a ese registro que nosotros hacemos. La Dirección General de Migración tiene que cumplir con la responsabilidad de la repatriación de todo el que está ilegal en el territorio nacional. Ahora bien, el que se registra, ese carnet podría usarlo cuando vaya al consulado de su país a solicitar una visa de trabajo hacia la República Dominicana. Ese puede ser un buen referente para que le den la visa, pero tiene que ir al consulado. Tiene que cumplir con los requerimientos que establece la norma dominicana. Y lo que decía Jacqueline, es que el asunto de la ilegalidad no es solamente la parte que tiene que ver con el elemento migratorio. En la parte que tiene que ver con el proceso laboral es importantísimo, porque nosotros tenemos un compromiso nacional e internacional con los derechos humanos de carácter laboral. Y cuando ellos lo emplean de manera ilegal, ocurre que la vulnerabilidad en materia de derechos humanos laboral se incrementa para los extranjeros. Ellos tienen una obligación de hacer un contrato, ellos tienen una obligación de darle la prestación laboral y de darle seguridad social. Y a nivel internacional la competencia, que eso es lo que le pasa a algunos productores de aquí, que a nivel internacional, en el comercio internacional le han dicho, bueno, pero ustedes están llevando a cabo una competencia desleal porque están empleando personas con sueldo que posiblemente esté por debajo del estándar, y entonces ustedes compiten con nosotros de manera desleal. Entonces, esos sectores muchas veces quieren que nosotros, o sea, el Estado Dominicano, les resuelva ese problema, regularizándole personas, pero una regularización que en el fondo le mantiene el mismo estatus laboral, porque es eso lo que buscan. Entonces nosotros no podemos permitir eso por un asunto que está vinculado a la responsabilidad interna de nosotros y a nivel internacional. Yo no sé si ustedes han visto que hasta legisladores norteamericanos hablan de investigar, de que la situación laboral de los extranjeros en la República Dominicana, y es esa parte, es la parte que está vinculada al derecho humano laboral. Y ya la Suprema Corte de Justicia de la República Dominicana consideró hace mucho tiempo
todo lo que tiene que ver con el debido proceso en materia laboral y todo lo que tiene que ver con asuntos laborales como un derecho humano, particularmente cuando se hablaba de aplicar la excepción judicatum insolvi para demandas que tuvieran vinculado con extranjeros. La Suprema decía, bueno, es que eso es un derecho humano y no se puede aceptar esa fianza. Bueno, esta mañana estamos con un invitado de lujo, el doctor Juan Manuel Rosario, viceministro de Gestión Migratoria y Naturalización del Ministerio del Interior, académico, escritor y una persona que en el tema migratorio ha aportado mucho al país. Doctor, muchas preguntas. El plan de que los extranjeros que estén ilegales se regularicen su estatus. Siempre se piensa, obviamente, en los haitianos, pero aquí hay muchísimos venezolanos, hay colombianos, uruguayos, panameños, peruanos, mexicanos, chinos, etcétera, que muchos no están preocupados, porque al ellos no ser haitianos, pues a mí no es decir, yo paso desapercibido. ¿Cuál es el tratamiento para esos ciudadanos también? Mire, en el plan de regularización, según la información, participaron más de 150 nacionalidades. Sí, que viven aquí, ¿eh? Sí, pero más del 90%, sí, 95% son por haitianos. supuesto, exactamente, pero eso no eximen que a los otros, aunque sean menos, también deban cumplir la ley. Tienen que cumplir la ley todo el mundo. Pero hay un proceso de regularización con los venezolanos. Con relación a los venezolanos se tomó una medida excepcional, porque se decía que ellos estaban varados en la República Dominicana, pero ellos no entraron ilegal. La mayoría entraron con tarjeta de turista a la República Dominicana. Entonces, ellos entraron legal, quedaron varados aquí por la situación interna de su país, situación interna que yo no quiero inmiscuirme porque son asuntos de ellos. Y en función de eso se dijo, bueno, pues tenemos que buscarle una salida por lo menos para que se mantengan, nosotros lo llamamos normalizado en el país, hasta que resuelva su problema y que se le diera un permiso de reentrada para si tenían que ir a su país, cuando tuvieran la oportunidad de buscar los papeles que les faltaran para establecerse en la República Dominicana. Y en función de eso se hizo un plan de normalización y se esperaba que iban a ir más de 100,000, pero en estos días lo que había era 40,000 y pico, 43,000. De venezolanos. De venezolanos. ¿Y de otras nacionalidades? De otras nacionalidades no, porque eso de los venezolanos inclusive lo pidieron ellos. Y ahora siguen pidiendo que se le den tratos especiales. Ahora hay como un nuevo brote de eso para asuntos de residencia. Y nosotros no podemos seguir reeditando la regularización del que está aquí así. Nos tienen que agotar el procedimiento que establece la ley. Es decir, y el procedimiento es que todo extranjero que venga al país o hace sus papeles, su recorrido para obtener una residencia con lo que pide la ley, sí. Pero si viene a trabajar, tiene que cumplir también lo que pasa es que el que viene a trabajar viene con un estatus migratorio diferente. Viene como trabajador temporero o como jornalero. Y para él poder cambiar su estatus porque eso es un no residente, de no residente a residente, tendría que ir a su país y solicitar una visa de residencia. Eso mismo sucede con las otras subcategorías de no residentes, estudiantes, turistas, tienen que retornar a su país. Y eso nosotros lo hicimos cuando se estaba haciendo la ley, porque había dos situaciones. Primero, el venir una persona aquí en condiciones de no residente y luego quería quedarse en el país, lo que hacía era que compraba una visa, o sea, era legal, una visa de residencia, hacía todos los trámites, entonces se quedaba en la República Dominicana. Y eso se convirtió en un negocio en algunos momentos en la administración pública. Entonces nosotros decíamos, eso hay que terminarlo, que vaya a su país por ese elemento y por un segundo elemento. Es que el que viene como turista, es posible que califique como turista, pero no para residir en la República Dominicana. Claro. Entonces, como no califica para residir en la República Dominicana, usted se vaya, usted solicita, entonces los requisitos para usted venir como residente son diferentes a usted venir como turista. Y se le da la visa de residencia. Con esa visa de residencia vienen a la Dirección General de Migración, que tiene la discrecionalidad jurídica, o sea, la ley le da la discrecionalidad de decidir si realmente esa persona califica o no para establecer residencia en la República Dominicana. Establece la residencia y eso tiene un estatus diferente, pero un estatus no solamente migratorio, sino a nivel constitucional. Y por eso, el Plan Nacional de Regularización, nosotros insistíamos de que debía darle prioridad a los no residentes. Los no residentes están de tránsito en la República Dominicana. El residente no está de tránsito. Y por tanto, como no está de tránsito, si nosotros le damos residencia a 280,000 o 260,000 personas, le estamos dando residencia a 280,000 personas que todos sus hijos serían dominicanos.
Pero además de eso, esas 280.000 personas, conforme a la ley de naturalización 1683, dentro de 2 años se pueden naturalizar. Tendríamos 260.000 nuevos dominicanos que van a incidir en los procesos electorales y toda la vida No, y institucional. con todos los derechos que eso implica. Sí, bueno, mire el derecho grande, derecho a elegir. Exactamente. Eso no, que no es cualquier cosa. Usted está hablando de 260.000 personas que van a cambiar la Pero correlación de fuerza en términos demandarán electorales. si tienen otros derechos, es decir, además de ese. Doctor, ese interlocutor que vino desde Haití, un delegado, la tónica, porque habló de relaciones tensas, ¿se tiene una visión clara de la República Dominicana y su autodeterminación, de querer aplicar sus leyes, de querer resguardar su soberanía, su frontera, proteger a sus ciudadanos? ¿Cómo nos ven? Porque... Mire, déjeme decirle, fue el embajador y él. Ellos plantaron 3 puntos. Primer punto, la repatriación, se están violando los derechos humanos. Segundo, dijo él, sí, dijeron. Segundo, las parturientas se están violando los derechos humanos y ahí incluyó entonces que tiene que haber un diálogo con relación al control de la frontera. A mí me tocó de hacer algunos señalamientos. Primero, mire, la repatriación, los derechos humanos, nosotros se los respetamos y si hay que seguir respetando, se los vamos a respetar siempre. Por supuesto. Pero la repatriación va. Y ellos dijeron que sí. Es que no el asunto de que tiene que reducirse, mermarse la tensión entre ambos pueblos, nosotros le dijimos, bueno, pero nosotros hemos expresado una tremenda voluntad a favor de eso que usted dice. Le estamos proponiendo 3 hospitales para que la parturienta, del otro lado de la frontera, para que se queden allá. Dijo que sí. Es decir, ¿construido por quién? El Estado Dominicano ha hecho esa propuesta pública. Entonces... pero con colaboración de otros países. Sí. ¿Qué ocurre? Pero a nosotros nos sale más barato construirlo allá. Sí. Por supuesto. Pero lo que tenemos. Le sale más barato al Estado Dominicano construirlo. Entonces, ellos dijeron todo que sí. Pero se fueron a Haití y hablaron mentira. Que nosotros le habíamos pedido excusa. Y eso salió. Pero eso es mentira. Que indica inclusive la falta hasta de ética diplomático, profesional de ellos. El tratamiento, doctor, usted que sabe más que nosotros de eso, pero por mucho, el tratamiento que se le da en Jamaica, que se le da en México, Brasil, en Estados Unidos, en las Bahamas, a los haitianos, ¿cómo es recibido por Haití versus el tratamiento en la República Dominicana? ¿Usted ve que reaccionan igual o es que aquí hay más sensibilidad? No reaccionan igual. El problema de eso es que ahí hay unos sectores dentro de Haití, en confabulación con sectores internacionales, que entienden que el problema haitiano tiene la salida a través de República Dominicana. ¿Es peligrosa esa visión? Muy peligrosa. Es decir, que Haití es un peligro. Claro, para que, República claro que es un peligro. Yeah. El único país que es un peligro para República Dominicana actualmente es Haití. Nosotros no somos peligro para nadie, inclusive el ministro se lo dijo a los productores. Nosotros no podemos actuar pensando en intereses individuales. Esto es un problema de país. La situación de la República Dominicana es más complicada, más peligrosa desde el punto de vista migratorio y de la seguridad nacional que lo que la gente percibe. Que de cualquier otra cosa. No, que lo que la gente percibe, el asunto no es cualquier cosa. Si ustedes, por ejemplo, investigan la cantidad de personas o de niños que han sido declarados por dominicanos con declaraciones tardías de niños haitianos, ustedes se van a sorprender. No me compete a mí decir eso porque la Junta está ahí, que lo diga ella. Eso trae como consecuencia una investigación seria. Entonces indica que hay una verdadera conspiración, porque usted puede estar seguro que en esa declaración tardía han participado organismos internacionales. Y son muchos. Entonces van a cambiar la estructura cultural de la República Dominicana y toda la interrelación de la sociedad, la estructura de la sociedad dominicana. Entonces nosotros tenemos que ponerle atención a eso y actuar con la verdadera fortaleza y responsabilidad como Estado para enfrentar eso. Bueno, mire, hubo un productor que decía, que a mí me llamó mucho la atención, mire, nosotros ordeñamos nuestra vaca a las 2 de la mañana y a las 6 de la mañana. Y él decía, en el caso de mío, yo tengo todos los equipos tecnológicos, pero los otros no.
Si se sacan esos haitianos, no se va a poder ordeñar la vaca. ¿Y entonces? Decían ellos. Ajá. Pero decía al mismo tiempo, pero es preocupante que la seguridad alimentaria de la República Dominicana esté en manos de extranjeros. Por supuesto. Entonces nosotros tenemos que trabajar para resolver ese problema. Porque ellos han atrasado, por ejemplo, la industrialización de la construcción Y se la ha retrasado. mecanización agrícola. Justamente por la mano de obra barata haitiana. Sí, entonces eso nosotros tenemos que enfrentarlo y de ahí es que viene la necesidad de nosotros involucrar a sectores que son, bueno, a los trabajadores de la construcción y a los trabajadores del campo que lo acusan de no querer trabajar, que es una justificación para decir, no, estamos empleando mano de obra ilegal porque no hay dominicanos. No. Entonces nosotros tenemos que resolver ese problema. Tenemos que involucrar a la gente y decir, no, mire, el problema es que aquí no se paga el salario adecuado. Bueno, dejar que se llegue un pare. Porque cuando no hayan trabajadores, yo le voy a decir una cosa, lo que va a pasar. Esos empresarios van a tener que ver qué están pagando y cuál es la dinámica de contratación. Y ya que usted verá que aparecen. Y si ese es el precio, que haya una semi-paralización momentánea, pues ese será el precio. Bueno, mire, el país está por encima de todo. Exactamente. Es lo que yo creo. Muchísimas gracias, doctor Juan Manuel Rosario. Siempre brillante su participación y qué bueno que haya en el gobierno gente con la claridad que tiene usted sobre el tema migratorio y el peligro que representa Haití para la República Dominicana. Nos vamos a comerciales, amables televidentes. Retornamos a la recta final ya del viernes.